a mi hermana la dejaron plantada en el altar, y luego intentó arruinar mi boda llamándome insensible por decirle que no. Planeamos cada detalle con un año de antelación. Lo pagamos todo nosotros mismos. Lo mantuvimos pequeño, íntimo y lleno de amor. Pero después de que su prometido desapareciera, mi hermana quería que cancelara todo, para proteger sus sentimientos. Cuando me negué, dijeron que era egoísta. Mamá me desheredó. Isabel me maldijo. Y caminé hacia el altar sin ninguna de las dos presentes. Debería haber arruinado el día. En cambio, lo hizo inolvidable, porque fue cuando finalmente dije sí a mí misma. Cuando Luis me propuso matrimonio la última Navidad, sentí que todo en mi vida finalmente encajaba. Las luces, el frío, la forma en que me agarró la mano con nerviosismo, fue perfecto. Llevábamos años juntos, fortaleciéndonos mutuamente a través de todo tipo de altibajos, y en cuanto hizo la pregunta, supe que no quería pasar mi vida con nadie más. Al principio pensábamos casarnos en verano, pero a Luis le salió un viaje de trabajo de último minuto al extranjero, y eso complicó las cosas. Así que en lugar de apresurarnos, decidimos mover los planes a diciembre, buscando una hermosa boda de invierno justo en el corazón de la temporada navideña. Todo sería festivo, con luces por todas partes y lleno de calidez. Planear la boda se convirtió en nuestro pequeño proyecto. No queríamos exagerar nada, sin cosas extravagantes, sin un lugar enorme ni temáticas elaboradas. Solo algo auténtico, algo que se sintiera como nosotros. Unos 50 invitados, nuestros amigos y familiares más cercanos, una ceremonia breve al aire libre seguida de una comida acogedora. Eso era todo. Reservamos un jardín sencillo con encanto invernal, contratamos el catering con tiempo y conseguimos muy buenos precios porque empezamos a planearlo casi un año antes. Queríamos tener todo listo antes de que comenzara el caos de las fiestas. Ambos trabajamos a tiempo completo y llevamos una vida bastante sencilla, así que hicimos un pacto de no malgastar nuestros ahorros en cosas innecesarias. Cada pequeño detalle de esta boda fue planeado con cariño y pagado poco a poco. Desde el principio, nuestras familias sabían la fecha. Lo hablábamos en cenas y llamadas, y todos parecían felices por nosotros, o al menos eso creíamos. Mi mamá, Carmen, tenía sus momentos de opinar demasiado, pero eso no era nada nuevo. Y mi hermana mayor, Isabel, bueno, nuestra relación siempre fue un poco complicada. No éramos cercanas como algunas hermanas, pero tampoco éramos enemigas. De niñas, ella era más de quedarse en casa, ayudando a mamá y a las tías, cotilleando en la cocina sobre los vecinos. Yo era lo contrario. Siempre tenía la cabeza en los libros, buscando becas, soñando con ir a la universidad lejos. Me fui de casa a los 18 y nunca miré realmente hacia atrás, mientras Isabel se quedó hasta los 25, y solo se mudó cuando se casó. Ese matrimonio no duró. Se separaron tranquilamente después de un par de años, sin grandes dramas. Fue una de esas situaciones que simplemente se apagan poco a poco. Desde entonces, vivía nuevamente con mamá, ayudando en la casa y trabajando en empleos de medio tiempo, simplemente saliendo adelante. Mientras tanto, yo estaba allá afuera, tratando de construir una vida. Y ahora, por fin sentía que todo era estable y feliz, lista para comenzar el siguiente capítulo. Al menos, eso pensaba, antes de que las cosas empezaran a complicarse. No mucho después de que Luis y yo anunciáramos nuestros planes de boda, Isabel sorprendió a todos revelando que ella también se iba a casar. Al principio no le di demasiada importancia. Apenas había empezado a salir con ese chico hacía unos meses y todo se sentía un poco apresurado. Intenté no juzgar, pero el momento no parecía el mejor, como si estuviera apurándose por razones equivocadas. Una parte de mí se preguntaba en silencio si estaba reaccionando a mi compromiso, intentando adelantarse al altar o simplemente no quería quedarse atrás. No dije nada de inmediato, pero cuando me contó la fecha, la tomé aparte y le pregunté suavemente si estaba segura. El matrimonio no es algo que yo tome a la ligera, y pensé que tal vez necesitaba hablar con alguien, asegurarme de que no se estaba lanzando de nuevo a otro error. No lo tomó bien. En lugar de hablar, se puso a la defensiva,
diciendo que no todo el mundo tenía el lujo de un amor a largo plazo y que algunas personas simplemente tienen que conformarse con lo que la vida les da. Eso dolió. Lo dejé pasar, aunque sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Su boda iba a ser pequeña, muy sencilla, solo unos pocos invitados en una ceremonia en una iglesia local. Nos dijo que la familia del novio no asistiría porque vivían en el extranjero y no podían venir con tan poco aviso. Por su parte, solo estarían mamá, papá, algunos amigos cercanos y yo. Llegó el día de la boda, y todos nos vestimos y esperamos en la iglesia. Pasaron los minutos. Luego una hora. Y luego otra. Su teléfono sonaba una y otra vez, pero él no respondía. Ella intentó mandar mensajes, papá intentó llamarlo, pero el novio nunca apareció. Finalmente, envió un mensaje diciendo que no podía seguir adelante, que no estaba seguro y necesitaba más tiempo. Eso fue todo. Sin explicación, sin conversación cara a cara. Solo un mensaje. Isabel se quedó ahí sentada con su vestido, atónita. No lloró. Solo miraba al frente como si su mente no pudiera procesarlo todavía. Mamá revoloteaba a su alrededor, intentando protegerla de las miradas de los demás, y yo me quedé cerca, sin saber si abrazarla o darle espacio. Cuando finalmente habló, pidió estar sola, con mamá y sus amigas. Eso fue todo. No mencionó mi nombre, aunque yo estaba justo ahí. Eso dolió, más de lo que quise admitir en ese momento, pero lo entendí. Me fui sin decir una palabra y lloré en el coche. Le mandé un mensaje una semana después para ver cómo estaba, solo un simple ¿cómo lo estás llevando? Pero no respondió. El mensaje quedó sin leer durante semanas. No insistí. Pensé que necesitaba tiempo. Pasaron los meses. Me crucé con ella en casa de mamá e intenté actuar con normalidad, le pregunté cómo estaba, pero lo cortó rápido. ¿Por qué actúas como si fuera una pobrecita a la que dejaron plantada? No necesito un hombre para completarme, soltó. Le dije que solo me estaba preocupando, nada más. No fue exactamente hostil, pero tampoco fue amable. Desde entonces, las cosas entre nosotras han estado raras. Aún así, cuando Luis y yo empezamos a enviar las invitaciones de boda, la incluí, con la esperanza de que pudiéramos dejar todo atrás. Un día después, me llamó. Contesté esperando una felicitación o quizás una charla rápida. En cambio, me preguntó con voz plana, ¿entonces, te casas en ese jardín al aire libre? Le dije que sí. Respondió con un seco bien, y colgó. Me quedé mirando la pantalla, confundida, sin saber si me había perdido algo. Esa confusión no duró mucho. Al día siguiente, mamá me llamó, suplicándome, que cambiara los planes de la boda. Es muy difícil para tu hermana, dijo. Es demasiado pronto. Todavía está sufriendo. Quería que lo hiciéramos más sencillo o que moviéramos la ceremonia a un juzgado o una iglesia pequeña. Algo más modesto, con menos invitados. Me quedé atónita. Llevábamos casi un año planeando todo. Todos sabían la fecha. Todo estaba reservado, pagado y en marcha. ¿Por qué de repente esto era un problema ahora? Esa pregunta marcó el inicio de una división mucho más profunda. Después de enviar las invitaciones, honestamente pensé que las cosas empezarían a sentirse más reales, emocionantes incluso. En cambio, sentí que había pisado una mina. El día después de la fría llamada de Isabel, recibí otra llamada, esta vez de mamá. Su tono fue calmado al principio, pero podía oír ese matiz familiar asomándose. Cariño, comenzó, ¿has pensado en tal vez hacer algo más sencillo? Una boda en el jardín, tan pronto después de lo que pasó con tu hermana, podría ser un poco excesivo. Estaba confundida. Habíamos hablado del lugar al menos una docena de veces antes. Había visto el tablero de Pinterest, la decoración de muestra, incluso me ayudó a pensar ideas para las flores. Y ahora, de la nada, actuaba como si fuera una celebración lujosa que le habíamos escondido. Le recordé, amablemente al principio, que ya habíamos pagado la mayoría de las cosas. El lugar, el catering, los arreglos florales, todo estaba cerrado.
Habíamos pasado meses organizando el presupuesto cuidadosamente y, sinceramente, estaba lejos de ser algo extravagante. Solo una linda celebración en un jardín de invierno con buena comida y gente que amamos. Pero ella no lo dejaba pasar. Dijo que sería una falta de respeto hacia los sentimientos de Isabel tener una gran celebración, tan pronto después de que la dejaran plantada. Y luego vino la parte que realmente me tocó la fibra. Sugirió que canceláramos todo y lo pospusiéramos hasta el próximo verano. Como si fuera así de fácil. Como si no hubiéramos invertido tiempo, dinero y emoción en cada uno de los detalles. Le dije que no, que volver a posponer no era una opción. Ya habíamos retrasado la boda de verano una vez por el viaje de trabajo de Luis. Habíamos reorganizado todo nuestro calendario, hecho pagos que no eran reembolsables y nos habíamos comprometido con esa fecha por una razón. ¿Su respuesta? Bueno, si pudiste posponerlo por Luis, ¿por qué no puedes hacerlo por tu hermana, si realmente la quieres? Esa fue la primera vez que sentí una verdadera rabia. La manipulación emocional, la culpa, fue demasiado. Le dije que la boda seguiría según lo planeado y que no iba a sentirme culpable por celebrar algo hermoso en mi vida. No lo tomó bien. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche me senté con Luis y le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo algo que no me cayó bien, aunque sabía que lo decía con buenas intenciones. Quizás tu hermana esté abrumada, dijo. Verte feliz mientras ella se siente rota debe ser difícil. Quise gritarle, pero me mordí la lengua. Sabía que intentaba ser empático, tratar de entender ambos lados. Pero parte de mí sentía que empezaba a inclinarse hacia el lado de ellas, y eso me asustaba. No quería ser la villana en mi propia historia de boda. Aún así, ese momento plantó una pequeña semilla de duda. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez debía ser más comprensiva. Pero entonces recordé algo, no planeamos nuestra boda por despecho. No elegimos la fecha para herir a nadie. La elegimos con amor, con alegría, y porque tenía sentido para nuestras vidas. Y ahora que todo se salía de control, me encontré de pie en una encrucijada entre ser la buena hija y proteger mi felicidad. Esa noche marcó la primera grieta seria en la familia. No fue una pelea, no fue un desacuerdo, fue una línea clara dibujada en la arena. Unos días después de la llamada con mamá, nos invitó a Luis y a mí a cenar. Dijo que solo quería ponerse al día, quizá ofrecernos una comida casera antes de que todo se volviera muy ajetreado con la boda. Tenía un mal presentimiento, pero Luis, siempre tan amable y optimista, pensó que sería grosero decir que no. Antes de salir, lo tomé aparte y se lo dije claramente. Si mencionan la boda o intentan hacernos sentir culpables para cambiar algo, no digas ni una palabra. Déjame manejarlo. Luis asintió, pero ya podía notar que no estaba preparado para lo que venía. Cuando llegamos, Isabel no estaba, lo cual me dio un momento de alivio. La cena comenzó agradable, charlas ligeras, algunas de las mejores recetas de mamá, los recuerdos de siempre. Pero luego lo mencionó. Empezó a hablar de cómo ella y papá tuvieron una boda sencilla en el juzgado, seguida de un almuerzo modesto solo con los padres. Lo hizo sonar romántico, como si sacrificar la celebración los hubiera unido más. Luego se volvió hacia Luis y dijo, «Sabes, ustedes tienen toda la vida por delante. Tal vez empezar de forma sencilla sería mejor. Ahorrar el dinero para algo significativo». Luis, que siempre quiere ser respetuoso, asintió. Sabía que no estaba de acuerdo, pero no quería parecer maleducado. Intervine antes de que pudiera seguir y le recordé, una vez más, que nuestra boda era sencilla en comparación con muchas. No estábamos haciendo una fiesta lujosa. Habíamos recortado costos donde pudimos, y esto era lo que tenía sentido para nosotros. Ella no parecía escucharme. Insistió, diciendo que nuestra familia siempre había sido modesta y humilde, y que no era de nuestro estilo hacer un espectáculo. Ahí fue cuando exploté. La primera boda de Isabel tuvo casi 100 invitados, dije. Eso seguro que no fue íntimo. Mamá cambió de inmediato, diciendo que papá lo quiso así porque era la primera boda familiar. Y luego, como si fuera ensayado, se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a hablar de cuánto lo extrañaba.
de cómo le habría encantado ver a sus 2 hijas felizmente casadas. Luis se acercó y la abrazó, y pude ver lo que estaba pasando, ella lo estaba manipulando. Le lancé una mirada, rogándole en silencio que no cayera en eso. Fue entonces cuando Isabel entró. Debió haber estado esperando en el pasillo o algo, porque su entrada fue demasiado oportuna. Caminó hacia mamá, toda dramática, le puso un brazo encima y dijo: «No te preocupes, mamá. Al menos algunas de nosotras todavía se preocupan por tus sentimientos». La miré, atónita. Ni siquiera intentó disimular la puya. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. «No he hecho nada para herirlas», dije. «Todo lo que he hecho es planear mi boda». Eso encendió la mecha. Isabel explotó, acusándome de ser insensible, egoísta, desconsiderada. Dijo que debía haber cancelado todo en cuanto la dejaron plantada, que era repugnante hacer una celebración mientras ella aún estaba de duelo. Me defendí, le recordé que hicimos estos planes mucho antes de que ella conociera a ese tipo. No le importó. Cuando se burló de mí por gastar tanto en un evento de un solo día, finalmente perdí la paciencia. Sí, dije, es solo un día, pero es mi día. Y a diferencia de algunas personas, planeo tenerlo solo una vez en mi vida. Eso dolió. Lo vi en su cara. Instantáneamente me arrepentí de lo duro que sonó, pero no podía echarme atrás. Durante meses me había callado, dejándolas aplastarme con culpa y acusaciones. Ya había tenido suficiente. La discusión explotó a partir de ahí. Se alzaron voces, se derramaron lágrimas, y Luis tuvo que sacarme físicamente de la casa antes de que todo fuera aún peor. Mientras caminábamos hacia el coche, grité por encima del hombro que la boda se haría tal como estaba planeada, y que si no les gustaba, no tenían que venir. Mis manos temblaban, sentía que el corazón me iba a estallar. Esa noche me senté en silencio, demasiado agotada para llorar. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que ellas me habían empujado hasta allí. Estaba cansada de ser la villana en una historia donde lo único que hice fue intentar ser feliz. Esa fue la noche en que todo se rompió oficialmente. En los días que siguieron a esa cena explosiva, todo se salió de control más rápido de lo que habría imaginado. Empecé a escuchar rumores, familiares que me escribían con mensajes de «solo quería saber cómo estás», que no sonaban tan inocentes, algunas llamadas incómodas que evitaban el tema de la pelea. Ahí fue cuando me di cuenta de que Isabel ya había empezado a contar su versión. Y no se estaba conteniendo. Le dijo a la gente que la había humillado, que me burlé de que la abandonaran, que presumía mi felicidad como si fuera un trofeo. Nada de eso era verdad, pero el daño ya estaba hecho. A la gente le gusta más el drama que la verdad, e Isabel sabía perfectamente cómo hacerse la víctima. Para empeorar las cosas, mamá claramente se había puesto de su lado. Intenté llamar a mi madrina, tía Clara, solo para hablar, para asegurarme de que alguien todavía me apoyaba. Por suerte, así fue. Me dijo que Isabel había estado yendo de un familiar a otro, diciéndoles que yo era fría, arrogante y demasiado obsesionada conmigo misma como para preocuparme por los demás. Tía Clara dijo que la familia estaba dividida. Algunos le creían a Isabel, otros no querían involucrarse, pero casi todos habían oído algo. Estaba avergonzada. Cuando se lo conté a Luis, suspiró y dijo: «No voy a meterme en los dramas de tu familia. Seguimos con el plan y punto». Ese momento me devolvió el ánimo. Había estado dudando, cuestionando todo, pero sus palabras me devolvieron la seguridad. Si nos echábamos atrás ahora, sería como admitir que éramos los villanos que ellas querían pintar. Pero entonces llegó el verdadero golpe bajo. Isabel me dejó un mensaje de voz, largo, amargo, lleno de veneno. Me llamó una niña mimada. Dijo que siempre había sido egoísta. Dijo que esperaba que Luis me dejara plantada en el altar igual que a ella, para que por fin entendiera su dolor. Escuchar esas palabras, de mi propia hermana, a solo días de mi boda, me destrozó. Había estado esforzándome tanto por mantener todo unido, pero ese mensaje rompió algo dentro de mí. Y como si eso no fuera suficiente, mamá me envió un correo. No era un mensaje lleno de culpa o reflexión, era frío.
Me dijo que había traicionado a la familia, que era insensible y que me desheredaba. Dijo que no quería volver a verme. Lo leí 2 veces, solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. La misma mujer que me crió, que me leía cuentos antes de dormir y me preparaba el almuerzo, me había borrado de su vida porque me negué a cancelar mi boda. Pasé toda esa noche sentada junto a la ventana, entumecida. La semana antes de tu boda se supone que debe estar llena de emoción y alegría, tal vez algunos nervios, pero no esto. No que tu familia te dé la espalda. No maldiciones ni despedidas frías. Sentía que estaba sola en una isla, rodeada de personas que se suponía que me amaban, pero que no podían ser felices si yo no estaba tan miserable como ellas. Y aún así, no podía llorar. Estaba demasiado cansada, demasiado en shock, demasiado agotada para sentir algo que no fuera un vacío en el pecho. Ese fue el momento en que finalmente entendí lo que significaba llorar por personas que aún están vivas. Justo cuando pensé que el daño era irreparable, algo cambió, silenciosamente, de forma inesperada. 2 días antes de la boda, recibí una llamada de mamá. Al principio, ni siquiera quería contestar. Miré la pantalla durante 1 minuto entero, con el corazón latiendo fuerte, esperando otra exigencia o una nueva acusación. Pero algo en la forma en que dijo hola me descolocó. Su voz no era cortante. Era cansada. Suave. Me pidió que nos viéramos, solo nosotras 2, para tomar un café. Dudé. Cada parte de mí quería decir que no, proteger esa pequeña paz que había logrado mantener. Pero la curiosidad y una chispa de esperanza ganaron. Nos encontramos en una cafetería pequeña en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos del caos familiar. Se veía más pequeña de lo que recordaba, mayor, agotada. No dijo mucho al principio. Solo me entregó un sobre con mi nombre, escrito con la letra de Isabel. Lo abrí con cautela, preparándome para más culpa, más reproches. Pero no era eso. La carta era cruda. Honesta. Isabel escribió que se había estado ahogando en su propio dolor y que, en el proceso, lo descargó sobre mí. Admitió que sentía celos, de mi compromiso, de la felicidad que ella no lograba encontrar. Dijo que lamentaba haber reaccionado así y que deseaba poder deshacer el daño. No se sentía capaz de asistir a la boda, al menos no aún, pero quería que supiera que lo sentía. Me deseaba amor, paz y alegría, aunque no pudiera estar presente para verlo. No sabía qué decir. Solo me quedé mirando la carta, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá se quedó en silencio mientras leía, luego me tomó la mano por encima de la mesa. Ella también se disculpó. Admitió que había dejado que sus emociones nublaran su juicio. Dijo que intentaba proteger a Isabel, pero que en el camino me había herido a mí. Me dijo que me quería, y que le daba vergüenza haberme pedido cancelar algo tan importante. Dijo que extrañaba a papá y que su dolor se convirtió en miedo, miedo a perder por completo a Isabel, miedo a más sufrimiento. No puedo cambiar lo que dije, susurró, pero quiero estar ahí para ti ahora, si me dejas. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Pensé en todo el dolor, en los gritos, en las cosas que se dijeron y que no podían desdecirse. Pero también pensé en la niña dentro de mí que aún quería a su mamá en su boda. Que aún esperaba que su hermana no la odiara realmente. Luis me había dicho la noche anterior, perdonar no es olvidar, es simplemente no dejar que el dolor conduzca el coche. Tenía razón. Así que le dije a mamá que podía venir. Le dije que era bienvenida, siempre y cuando respetara nuestros planes y no trajera el pasado al presente, no en el día en que comenzábamos nuestro futuro. Ella asintió, con los ojos húmedos, y me dio las gracias. No lo esperaba, pero se sintió bien. No perfecto. No completamente sanado. Pero mejor. Isabel no quiso venir y eso estaba bien. Me mandó un mensaje esa misma noche para darme las gracias por entenderla. No estaba lista, pero me deseaba lo mejor. Y eso fue suficiente. Esa noche me fui a dormir sintiendo algo que no había sentido en semanas, paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque decidí soltar lo que no podía controlar.
La boda seguía en pie, tal como la planeamos, y esta vez traería algo aún más poderoso que la celebración: cierre, gracia y el inicio de algo nuevo. La mañana de nuestra boda amaneció fresca y fría, un día perfecto de diciembre con la cantidad justa de sol entre las nubes para calentar el aire. Me paré frente al espejo esa mañana, casi sin reconocer la calma en mi propio reflejo. Después de todo lo que habíamos pasado, esperaba sentir ansiedad o nervios. Pero en cambio, había una extraña quietud en mí, como si todas las tormentas hubieran pasado, y por fin estuviera de pie en la calma después. El lugar parecía salido de un sueño. Nuestro pequeño jardín de invierno se había transformado con decoración en blanco y dorado, luces colgando entre los árboles desnudos, y flores suaves en tonos rojos profundos y azules helados que daban calidez al aire frío. Todo era exactamente como lo imaginamos, íntimo, mágico, y lleno de una belleza que no necesitaba gritar para ser notada. Unas 70 personas vinieron, nuestros amigos más cercanos, primos, compañeros de trabajo, aquellos que se mantuvieron al margen del drama y solo querían celebrar con nosotros. Mientras caminaba hacia el altar y cruzaba la mirada con Luis, juro que el resto del mundo desapareció. Su rostro se iluminó de una manera que nunca olvidaré. No solo amor, sino alivio, alegría y orgullo. Nuestros votos fueron sinceros y algo temblorosos, llenos de emoción que no intentamos ocultar. No quedó un solo ojo seco en las primeras filas. Incluso Luis, normalmente tan contenido, se quebró a mitad de su promesa de nunca dejar de hacerme reír. Luego, durante la recepción, sucedió algo que no había planeado. Mamá se levantó y tomó el micrófono. Se me cayó el estómago por un segundo, pero en cuanto empezó a hablar, supe que esta vez era diferente. No intentó justificar nada ni hacerlo sobre ella. Simplemente dijo que lo sentía, y por la presión, por el daño, y por los momentos en que olvidó cómo ser mi mamá cuando más la necesitaba. Compartió una anécdota dulce de cuando era niña, una que hizo reír a todos, y terminó diciendo lo orgulloso que habría estado papá de verme así, fuerte, serena, y construyendo una vida a mi manera. Nos abrazamos después de eso. Sin palabras, solo un abrazo real. De esos que dicen más que cualquier disculpa. Más tarde, durante uno de los bailes, me apartó y me susurró, cada palabra la dije en serio. Asentí. Sabía que así era. No necesitábamos hablarlo hasta el cansancio. Ese momento bastaba. Aunque Isabel no estuvo presente, de algún modo su presencia sí se hizo sentir. Una florista me entregó un ramo que llegó con una nota. Era de ella. Simple pero poderosa. Para tu nuevo comienzo. Estoy orgullosa de ti. Lo coloqué junto al retrato enmarcado de papá en nuestra mesa de recuerdos y por un segundo sentí el pinchazo de lo que pudo haber sido, pero también el calor de lo que por fin empezaba a sanar. La cena fue todo lo que esperábamos, cálida, reconfortante, llena de risas y brindis. La sidra fue un éxito, al igual que los vasitos de postre que Luis insistió en comprar. Toda la noche se sintió como exhalar después de haber contenido el aliento demasiado tiempo. Y cuando soltamos linternas de papel al cielo, cada una llevando un deseo silencioso o una despedida callada, finalmente solté toda la rabia, la culpa y el dolor que había cargado durante meses. Al verlas elevarse, me sentí ligera otra vez. Mirando atrás, la boda no fue solo decir sí al hombre que amo. Fue elegir la alegría frente a la resistencia. Fue marcar límites sin cerrar puertas. Fue perdonar, no del tipo fácil, sino del que deja cicatrices y aún así elige sanar. Nos fuimos de luna de miel a la mañana siguiente, con el corazón lleno, las maletas hechas y la mente en paz. Al subir al avión, Luis me apretó la mano y sonrió, lo logramos. Y yo le devolví la sonrisa, no solo porque nos casamos, sino porque lo hicimos a nuestra manera, con nuestro amor intacto y nuestra esperanza renovada. Las heridas fueron reales, el dolor innegable, pero también lo fue la sanación. Y al final, eso fue lo que marcó la diferencia.